Especialista en docencia universitaria, contratos y magistraturas, presidente y cofundadora del Instituto de Derecho Privado, doctora María Graciela Ludga, del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores del Chaco. La escuchamos, doctor. Hola, sí. Buenas tardes. Después de semejante introducción, yo voy a pasar algo mucho más pragmático. O sea, pasamos algo hasta casi aburrido, que es el código de procedimiento. Bueno, en realidad, lo que debería decir obviamente es que agradezco al Ateneo por la oportunidad de estar presente, por la oportunidad que tiene el Instituto de Derecho Privado María Graciela Ludga, cuya finalidad precisamente es intervenir, colaborar, profundizar en el estudio y análisis de muchos temas jurídicos. Y básicamente, cuando se trata del Código de Procedimientos, el examen, la elaboración y la propuesta tienen una importancia superlativa. En segundo lugar, debo decir también que felicito, y en nombre del Instituto que hemos evaluado el trabajo tan arduo y extendido en poco tiempo que se hizo por la comisión redactora, evaluamos la necesidad, como decía el doctor con muy bellas palabras, en resumen necesitamos cambiar este código. El código que tenemos, la ley 968, data del 6 de septiembre de 1969. Ya en la oportunidad en que salió el Código Civil, el Código Procesal comentado, hicimos con el doctor Bispo a los 40 años de vigencia del Código, habíamos apuntado y señalado la necesidad de cambio. Nuestra ley de delito ya no se acomoda a los tiempos, es necesario ponerla a punto. Y básicamente con la sanción del Código Civil y Comercial unificado, cuya vigencia empezó en agosto del año pasado, es impostergable e ineludible una adecuación de nuestra ley procesal a este nuevo tiempo, a las nuevas instituciones, inclusive con una introducción bastante profunda en cuestiones que tienen que ver con el derecho procesal en sus instituciones. Entonces, consideramos desde el Instituto que esta iniciativa es absolutamente valiosa e importante. No quisimos estar ausentes de este evento y agradecemos la posibilidad de darnos una intervención. Bien. Ahora me voy a dedicar a una... Yo tenía un PowerPoint, no sé si generalmente uso para las clases, pero no sé, hablaron así, yo podría hacerlo. Lo que pasa es que el PowerPoint les da más claridad a los que escuchan, me parece. Aunque estos son solo 7 artículos. En el código vigente lo tenemos desde el artículo 303 hasta el artículo 309. Y está en el libro segundo, título primero, capítulo 2. Y se habla allí, viendo abajo. Perfecto. Estamos hablando entonces del libro segundo, procesos de conocimiento, título primero, disposiciones generales y capítulo 12. Ahora se llama, y hemos agregado en el anteproyecto, diligencias preliminares y prueba anticipada. Antes, o sea, en el código vigente, se habla de diligencias preliminares solamente. ¿Por qué? Porque las diligencias preliminares en la doctrina se entienden como el género y las medidas preparatorias y la prueba anticipada como especies de diligencias preliminares. No sé si conviene agregar una especie de las diligencias preliminares en el título, pero así está. Lo interesante es que en la reforma, además, se agregó así. Entonces, en las diligencias preliminares, las medidas preparatorias y la prueba anticipada.
nosotros, y esto es interesante de ver, que las medidas preparatorias son aquellas que se tramitan siempre antes de comenzar. Justamente por eso son preparatorias. ¿Y cuál es el sentido? El de colectar datos, información, hechos y circunstancias que le dan a la parte que la pide la oportunidad de probar su legitimación, ya sea activa o pasiva, con mejor performance para una demanda completa y correcta. En tanto, las medidas conservatorias, que ¿por qué las pongo? Porque se mezclan. Las medidas conservatorias tienen por otro elemento, y es decir, son aquellas que pretenden impedir que se pierdan los medios de prueba o los fundamentos de los medios de prueba. Entonces, seguimos. A su vez, las medidas anticipadas, estoy hablando de nuestro derecho, ¿no es cierto?, ya tienen otra razón y son diferentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar son un anticipo extraordinario y previsor. ¿Previsor de qué? De ser hechos antes del comienzo del juicio, pero con carácter definitivo. Puede ser antes, como puede ser después, o sea que las medidas preparatorias no lo son, pero significan también una garantía del debido proceso y un resguardo de todo lo que significa el juicio por imposibilidad, por aseguramiento, por riesgo de pérdida o extravío de los elementos probatorios. Con relación a esto, a mí me interesa destacar el tema aparentemente muy sencillo y aburrido, no lo es tanto. No lo es tanto. Hay un enorme debate detrás que tiene que ver con que ¿para qué sirven las pruebas anticipadas? ¿Son de un número taxativo o enunciativo? ¿Tienen un límite en el catálogo de las medidas que se pueden pedir o se pueden pedir cualquier tipo de medida probatoria? En el derecho comparado, y viniendo del common law, tenemos el discovery. El discovery significa que la parte puede arrimar al proceso todo tipo de investigación y diálogo incluso con la contraparte a los efectos de que al momento del planteamiento del juicio se sepa si es útil hacerlo o no. Piénsense, por ejemplo, que se pida como medida anticipada un ADN. El resultado del ADN va a sellar definitivamente la suerte del proceso de filiación, por ejemplo. Entonces, el tema tiene que ver con que este sistema que viene del common law y que actualmente lo tiene Brasil cerca nuestro nomás, se llama medida anticipada proactiva. La medida anticipada proactiva parece más útil. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, podríamos transportarla con una simple interpretación judicial acerca de la seriedad, acerca también de la viabilidad, la adecuación, la pertinencia, la parte podría, aún antes de iniciar el juicio, tener una evaluación muy cercana de la suerte que puede tener su proceso. Simplemente en nuestro código vigente, y en el proyecto no digo el número porque no lo tengo muy claro, por ahí teníamos el 326 al presente y por ahí tenemos el 343 y váyase a saber lo que han de decir los diputados, qué número le corresponde. Entonces, lo que es cierto, sí, es que tenemos el 303 en adelante. Bueno, y con esto quería decirles yo, volviendo al tema, que la prueba proactiva en Estados Unidos,
Discovery y la Action Class, perdón si no lo pronuncio bien, son dos caballitos de batalla conocidos en todo el mundo. Y con este tipo de prueba anticipada, que según Toribio Sosa, por ejemplo, que es uno de los que hace el comentario, dice, primero investigar, después afirmar y por último verificar. Pero cuando se afirma, se tiene la certeza de que qué armas, qué pruebas, qué elementos de convicción tiene una parte y qué elementos tiene de convicción la otra parte, lo cual facilita enormemente la autocomposición de la litis. O si queremos ver medio alternativo que evite realmente un juicio que tiene a lo mejor una duración importante, pero que se podría por economía procesal descargar del enorme trabajo que a veces tenemos, no por decir tenemos, pero ya me olvidé que no estoy, pero me siento como que tengo que ver con el asunto. Entonces, decía yo que es muy importante, incluso entre nosotros. Juan Manuel Gitter, por ejemplo, dice, no, la prueba anticipada no tiene por qué estar entre las diligencias preliminares, porque no es una diligencia preliminar, no es preparatoria, es definitiva, tiene una diferencia sustancial con la finalidad que tienen las medidas preparatorias. Las preparatorias pueden ser conservatorias también. Algunas hasta son cautelares, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con la realización de una pericia, un reconocimiento judicial, que a lo mejor, y en casos nuestros, por ejemplo, que recuerden, se han hecho para examinar sobre la existencia, calidad, contenido y estado de una historia clínica, como previo a toda una demanda que puede haber de mala praxis, o bien aquella que significa la facción de un inventario en un caso en que hayas una transferencia en fondo de comercio, por ejemplo, para determinar la parte del activo, es decir, para determinar también incluso la participación que pueda llegar a tener el demandado que alega ser socio en el precio, etc. O sea, tenemos una cantidad de posibilidades porque entre nosotros la medida anticipatoria de la prueba, si bien es excepcional, si bien es definitiva, está enmarcada dentro de la teoría general de la prueba. Acá no nos entendemos. Entonces, decíamos así, para algunos procesalistas las medidas preparatorias no deberían estar legisladas bajo el mismo título. Tendrían que estar, es decir, proponen en función de su pensamiento que tendrían que estar en el subtítulo dentro de la teoría general de la prueba. Ahora bien, también es necesario recordar que nosotros, y me adjudico una autoría en el anteproyecto, aunque tuve poca intervención realmente, pero acá está la doctora que sí la tuvo siempre, nosotros hemos optado por seguir el modelo de la gran mayoría de los países latinoamericanos y quedamos en que se pueden hacer pruebas anticipadas de acuerdo a todo el catálogo que permite el código, siempre y cuando el juez, después de examinar con seriedad el escrito de pedido, ya sea del futuro autor, aquel que piensa o teme que puede ser demandado, ¿cierto?, lo haga alegando esas situaciones que plantea la ley y que son, bueno, la posibilidad de que se ausente testigo, su enfermedad, su extremada edad. No hay ninguna alusión conmigo, por favor, no me vayan a ofrecer como testigo en una prueba anticipada. Bueno, de todas maneras, yo creo que esas son situaciones que lindan con la cautela, porque también está el reconocimiento judicial y la pericia, o el examen pericial, de cosas
de lugares, de documentos, y entonces la naturaleza de estas pruebas son entre cautelares, conservatorias, y nada impide dentro de nuestra ley, porque no la prohíbe, de que haya pruebas que apunten a la conveniencia o inconveniencia de celebrar el juicio. Si yo tengo una prueba de ADN y sé que mi cliente no es hijo, entonces más vale que me dedique o a desistir, olvidarme de la prueba o autocomponer la litis. Y así podría resultar también en una obligación de rendir de cuentas, lo que aquello puede llegar a significar una vía muy rápida de conclusión del juicio. Es decir, sin entrar en el discovery norteamericano que a veces ha producido abusos, podemos llegar a introducir dentro de nuestro código procesal, por interpretación inclusive pretoriana, ¿no sé?, la posibilidad de que haya una prueba que no solamente apunte a la necesidad de preservación, sino también que apunte a la posibilidad de evaluación de la suerte futura del juicio. Los motivos que tuvieron quienes estuvieron analizando el anteproyecto apuntan a los caracteres comunes que tienen las diligencias preliminares con la prueba anticipada. Y este motivo determinó que siga regulada en el lugar donde está y no se la traslade al lugar de la prueba del juicio. Los motivos son que ambos institutos, si bien son diferentes, se plantean y pueden ser previos a la interposición de la demanda, no abriendo la instancia principal. Además son accesorios en el sentido de que no tienen que ver con la demanda principal, ni su planteamiento fija la competencia del juez. Ahora ya vamos a ver, pasa lo mismo que aquella discusión que teníamos con el artículo 6 del Código de Procedimiento. Si la medida fija la competencia o no la fija, etc. Ya lo vamos a ver en su momento. No son taxativos, es decir, cualquier medida de prueba puede ser, como cualquier diligencia preliminar, puede ser pedida siempre que tenga relación con el juicio principal. Tampoco la decisión del juez resuelve la controversia en ningún sentido, sino simplemente abre un camino y cualquiera de las partes, el que vaya a ser, el que se suponga que vaya a ser actor, el que se suponga que puede ser demandado, inclusive el tercero. Estas características comunes, como dije, son las que determinaron que la comisión que estudiaba la redacción del anteproyecto haya conservado en este capítulo 2, título 1 del libro segundo, las diligencias preliminares junto con la prueba anticipada, como medida aunque sería quizá conveniente dejar nomás y llamarlo como se llamaba en el código vigente, diligencias preliminares comprensivas de las dos figuras, ¿no es cierto? Los requisitos ya vimos. Los motivos deben ser serios, el juez lo mira, el demandado presume que va a participar y también el tercero lo puede. No nos ponemos de acuerdo acá entre la gente de Guillén. La legitimación, bueno, el actor, el demandado, o bien se presume que puede hacerlo, y el tercero. Esto ya parece un repaso, Esto ya parece un repaso para que no sea muy aburrido, digamos que puede ser antes o después de trabada la litis, la prueba anticipada. En cuanto a qué clase de prueba, bueno, Falcón dice, y no hay ninguna limitación. Las pruebas que están
expuestas en el artículo solamente tienen la limitación que la absolución de posiciones no puede hacerse antes como prueba anticipada. Tiene que estar promovida la demanda. Es la única limitación. Todo tipo de prueba puede ser planteada como anticipada. Esté o no esté, según Fajón, esté o no esté de las previstas en el artículo 306. Bueno, la competencia la vimos, si no hemos sido planteante, el juez que va a tener en el principal, si existiera más de un juez, dice una opinión que creo que nosotros sostenimos en su tiempo, era que la producción anticipada fija la competencia. Pero en realidad la ley dice lo contrario, o sea que hay las dos opiniones se han sostenido en la jurisprudencia. Lo cierto es que la defensa del juicio es lo principal. La defensa del juicio tiene que estar sí o sí asegurada, porque si no, la prueba es nula. Entonces, se requiere, eso sí, que una vez que el juez mire, notifica a la otra parte de la diligencia que ha ordenado. Y en caso de urgencia, actúe el defensor oficial.